Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ko fue empujado por alguien dentro del local, su cuerpo alto perdió el equilibrio y sin querer dejó caer el inhalador al suelo. Gira al ver que el desastre se acercaba, intentó abrirse paso entre la multitud para escapar, pero cuando el destino quiere atraparte, no hay escapatoria. De repente se encontró acorralado en una esquina del local, sin posibilidad de moverse, totalmente jodido. Por su parte, Kono se rindió, empujó a la gente para acercarse a su objetivo, llegó rápidamente hasta él, apoyándose en una mesa para sostenerse. Gira, aún confundido por la escena frente a él, se quedó paralizado unos segundos antes de recuperar la compostura y preguntar con incredulidad: ¿No que le tenías miedo a la gente? El joven respondió con una expresión de incomodidad total. Tragó saliva con dificultad, sus manos temblaban sin parar. Y cuando dije que no me daba miedo, pero viniste, no quisiste ir a mi habitación tranquilamente, ahora sí vendrás. Cole agarró la muñeca, intentando arrastrarlo fuera del local, pero Gira se resistió, plantándose firme. Ir, ni loco. ¿No ves que estoy metido en la música? No puedo quedarme aquí mucho tiempo. El rostro de Ko empezó a palidecer, como si la sangre hubiera desaparecido por completo de su cara. Pues vete, ¿para qué te quedas? El chico más pequeño se soltó de su agarre con un movimiento brusco. Se giró para volver a concentrarse en la banda del escenario, justo cuando el cantante comenzaba la última canción con voz clara al micrófono. Quiere escuchar a los que no pueden elegir. El grito del cantante hizo que todo el local estallara en vítores. Al mismo tiempo comenzó el estribillo de la canción. ¿Puedo elegir? Del grupo Sasa. La gente cantaba al unísono, completamente entregada a la emoción del momento. Incluso Gira se unió a ellos. El rostro pequeño se giró hacia el chico alto, luego se inclinó hacia él para gritarle la letra de la canción directamente al oído, con una sonrisa traviesa. Si no te dejo ir, ¿seguirías lo que yo quiero o lo que tú quieres? Gira disfrutaba molestándolo. Ko, por su parte, estaba completamente desconcertado por la situación. Miraba a su alrededor con confusión, cada vez más incómodo, hasta que no pudo más y tuvo que apoyarse en el hombro de Gira para sostenerse. Pero Gira no le prestó atención. Seguía mirando hacia el escenario. Quiero elegir que tú elijas no irte con él. ¿Puedo? Lo que tú preguntas, ¿cómo se responde si ni siquiera me das opción de elegir? Cuando Gira volvió a mirar, se sorprendió al ver el rostro pálido de Ko, tan cerca que podía distinguir el leve tinte rojizo en su piel. Parecía que su estado era más grande de lo que pensaba. El joven respiraba con dificultad, cada vez más agitado. Gira, preocupado, no pudo evitar preguntar: ¿qué te pasa? ¿No estás sintiendo la música? Ko no respondió. Se quedó de pie, tambaleándose por unos segundos, y luego su cuerpo alto y delgado se desplomó al suelo, provocando el pánico de Gira y de todos los presentes. Oye, oye, oye. La imagen frente al joven se volvió borrosa antes de desvanecerse junto con el final de la canción. Gira cayó de rodillas, intentando despertar a Ko, pero fue en vano. Incapaz de sostener el cuerpo de alguien que era casi el doble de su tamaño, tuvo que pedir ayuda al personal del lugar. Pocos minutos después, los guardias del bar se abrieron paso entre la multitud, trayendo una camilla de emergencia. Ko, inconsciente, fue trasladado fuera del local para facilitarle la respiración. Aún así, no mostraba señales de despertar. Voy a llamar a una ambulancia, dijo uno de los guardias. El estado no parece nada bueno. ¿Cuál es el hospital más cercano por aquí? Mejor lo llevo yo. Seguro llegamos más rápido, respondió Gira. Sigue por la carretera, a 2 kilómetros lo encontrarás. Gracias, Pi. Gira metió la mano en el bolsillo del pantalón de Ko buscando las llaves del auto. Al encontrarlas,
Presionó el botón de desbloqueo. Al ver las luces del vehículo encenderse, señaló apresuradamente al guardia para que empujara la camilla hacia el Maserati, aunque con cierta dificultad. Ese de ahí, Pi, en la camilla, parecía recuperar un poco la conciencia. Intentó abrir los ojos y hablar con esfuerzo. No hace falta. No necesito ir al hospital, estoy bien. Aunque su voz era tan débil que Gira tuvo que inclinarse para escuchar, logró entender lo esencial. ¿Seguro que estás bien? Tu estado no parece nada bueno. Por favor, ayúdame a incorporarme. Solo necesito descansar un poco. Estaré bien. Go intentó levantarse por sí mismo. Al ver que no podía, Gira se apresuró a sostenerlo junto con el guardia. Abrieron la puerta del pasajero y ayudaron a Ko a acomodarse dentro. Ko cerró los ojos. En su interior no quedaba preocupación alguna. Solo sabía que mientras Gira estuviera a su lado, estaría bien, estaría a salvo. No supo cuánto tiempo pasó hasta que su conciencia se desvaneció por completo. El joven alto quedó sumiso en un trance. Cuando volvió a abrir los ojos, seguía sentado en el mismo asiento del auto. El bullicio frente al local había disminuido, los noctámbulos comenzaban a retirarse y Gira fumaba a poca distancia.